Con la llegada de la fotografía, hemos adquirido la capacidad de capturar momentos de nuestra vida durante muchos años, y a veces, gracias a la cámara, podemos capturar cosas que son difíciles de creer. En este vídeo, os presento una selección de las fotografías más misteriosas que desafían toda explicación. Bienvenidos a Lo Nunca Contado. Durante la exploración de Marte, el rover Curiosity logró capturar un extraño objeto brillante. Esta fotografía se difundió rápidamente por internet y provocó un gran debate. Los ufólogos estaban convencidos de que la luz provenía de naves espaciales extraterrestres que, como los terrícolas, exploran periódicamente el planeta rojo. Hubo muchos argumentos que respaldaban esta suposición. Sin embargo, los científicos se apresuraron a proporcionar una explicación científica para el fenómeno. Según los astrónomos, la luz capturada en la fotografía no es una señal de los extraterrestres. De hecho, este fenómeno fue causado por la luz solar que se refleja en una roca lejana o por los rayos cósmicos que inciden en los sensibles detectores de la cámara de navegación. Los científicos explicaron que ocasionalmente observan destellos similares y en todos estos casos, la luz aparece en las fotos en el horizonte en la misma dirección que el sol del mediodía en relación con la ubicación del rover en el oeste o noroeste. Por lo tanto, lamentablemente, este destello no puede considerarse una prueba de la existencia de extraterrestres. El Gran Cañón, ubicado en Arizona, es uno de los cañones más profundos del mundo. Tiene una longitud de 446 kilómetros, una anchura de 29 kilómetros en su punto más ancho y una profundidad máxima de 1.857 metros. El Gran Cañón está catalogado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y se considera una de las maravillas naturales del mundo. Se trata de una formación geológica única, en la que los científicos han descubierto rastros de 4 eras geológicas de la Tierra. Esta maravilla se formó hace unos 6 millones de años como resultado de un largo proceso de erosión. Hace unos 65 millones de años, el altiplano del Colorado se elevó debido a los movimientos tectónicos, lo que a su vez cambió la dirección y la velocidad del flujo del río Colorado. El río empezó a fluir más rápido y con más intensidad, tallando poco a poco la roca, formando así el Gran Cañón. El territorio del Gran Cañón es una reserva para tribus nativas americanas, específicamente los Navajo, Havasupai y Hualapai. Estas personas consideran este lugar sagrado y cuentan muchas leyendas sobre él. Según una leyenda, a veces deambulan por esta tierra espíritus malignos que pueden transformarse en humanos. No está claro hasta qué punto es cierto, pero un grupo de viajeros logró capturar una foto bastante extraña que puede servir como prueba de que las leyendas de los nativos americanos no son solo mitos. En la foto, vemos a uno de los turistas de pie cerca del borde de un acantilado con el Gran Cañón de fondo. A primera vista, no hay nada inusual en la imagen, pero si miras con atención, puedes ver a un hombre misterioso con una capa negra de pie entre los arbustos. Según los fotógrafos, cuando tomaron esta foto, no había nadie más presente en esa zona. Entonces, ¿quién apareció en la toma? Lamentablemente, esta pregunta sigue sin respuesta. En 2017 apareció en internet una versión digital de un cuadro del artista austriaco Ferdinand Georg Waldmüller, titulado El Esperado, que data de 1860. En la actualidad, se hizo popular gracias a un objeto sospechoso. A primera vista, la trama del cuadro es sencilla. Vemos a un joven que sostiene flores y a una niña que camina hacia él. Ahora, prestemos atención al extraño objeto rectangular que sostiene la niña. Los usuarios de internet pensaron inmediatamente que se trataba de un iPhone. De hecho, si no supiéramos que el cuadro es del siglo XIX, podría parecer que la niña sostiene un teléfono. Basta con observar cómo camina tranquilamente, con la cabeza inclinada, completamente absorta en el pequeño objeto que tiene en las manos. Es muy similar a cómo camina la gente moderna, concentrada en sus teléfonos inteligentes. Entonces, ¿quién es esta niña? ¿Podría haber sido una viajera en el tiempo? Por supuesto, la niña no sostiene un teléfono. El historiador de arte Gerald Weinpolter explicó que el personaje del cuadro sostiene un pequeño libro de oraciones. Sin embargo, no es de extrañar que mucha gente lo viera como un teléfono, ya que nuestra imaginación tiende a asociar objetos desconocidos con los que vemos comúnmente en la vida cotidiana. En 2023, una niña compartió esta fotografía en las redes sociales, junto con una historia inusual relacionada con la imagen. En la foto, vemos a una mujer mayor, la abuela de la persona que tomó la foto. Fue capturada aquí durante su cumpleaños en 1997 cuando sus familiares vinieron a visitarla. Lamentablemente, un mes después, la mujer falleció repentinamente mientras dormía. Cuando la niña decidió volver a mirar las fotos de su abuela, encontró esta y notó una figura sobre la cabeza de la anciana. Después de examinar cuidadosamente
rápidamente el rostro de esta persona, se dio cuenta de que era su abuelo, que había muerto hace mucho tiempo. Naturalmente, esto sorprendió a la niña. Se cree que los familiares fallecidos a veces acuden a sus seres queridos para llevarlos al más allá. Parece que el abuelo de la niña regresó a este mundo para llevarse a su esposa con él. Y en efecto, un mes después de que se tomara esta foto, la abuela de la niña falleció. ¿Coincidencia? Quizás, pero esto también podría sugerir que las almas de nuestros seres queridos pueden regresar verdaderamente al mundo de los vivos cuando sienten que las vidas de sus seres queridos se acercan a su fin. El 19 de noviembre de 1955 se produjo un gran incendio en un antiguo edificio conocido como Wem Town Hall, en el condado inglés de Shropshire. Los residentes locales se reunieron para ver cómo el fuego consumía el edificio. Entre la multitud había un hombre llamado Tony O'Rahilly, quien decidió tomar algunas fotografías de la estructura en llamas. Cuando revisó las imágenes, vio a una niña parada en la puerta en una de las tomas. O'Rahilly se dio cuenta de inmediato de que no se trataba de una niña común y corriente, sino muy probablemente de un fantasma, ya que habría sido imposible que una persona estuviera dentro de un edificio envuelto en llamas. Además, ni él ni nadie más había visto a la niña en el lugar. De lo contrario, los bomberos la habrían rescatado. Sorprendido por la foto, O'Rahilly decidió enviarla a la Asociación para el Estudio Científico de Fenómenos Anómalos. Los expertos de allí enviaron la imagen para que la analizara el Dr. Vernon Harrison. Después de examinar la foto, Harrison concluyó que no era falsa. Pero, ¿quién era esta chica? Resulta que en 1677 ya se había producido un gran incendio en esta pequeña ciudad del norte de Shropshire que destruyó muchas casas de madera. El incendio se produjo cuando una niña de 14 años llamada Jane Churm prendió fuego accidentalmente a un tejado con una vela. Jane murió en el incendio y se dice que su espíritu vuelve de vez en cuando al lugar donde una vez estuvo su casa. Esta fotografía es una de las más famosas entre todas las fotos de fantasmas. Fue tomada en 1959 por una mujer llamada Mabel Chinnery. Ese día, ella y su marido habían ido al cementerio a visitar la tumba de su difunta madre. Mabel se quedó en el cementerio un poco más mientras su marido regresaba a su coche. Mientras caminaba de regreso al vehículo, decidió tomar una foto de su esposo sentado en el asiento del conductor. Luego, ambos se fueron a casa. Cuando Mabel reveló la fotografía, se sorprendió porque había alguien en la imagen que se parecía mucho a su madre. Los mecánicos insistieron en que no había nadie en el asiento trasero en el momento en que se tomó la foto. Sin embargo, podemos ver claramente una figura. La calidad de la foto no permite un examen detallado, pero podemos distinguir que parece ser una mujer con gafas y un pañuelo blanco alrededor del cuello. Mabel estaba convencida de que era su madre. Por supuesto, la imagen se convirtió en una sensación. Los expertos en fotografía la examinaron varias veces, pero ninguna de las pruebas confirmó el uso de doble exposición o un reflejo, lo que significa una cosa: la foto es genuina. William Mumler se convirtió en el primer fotógrafo en ganarse la vida tomando fotografías de personas vivas con los fantasmas de sus familiares fallecidos. Por supuesto, esto podría llamarse una estafa, pero a mediados del siglo XIX, la mayoría de las personas no estaban familiarizadas con la fotografía, y por eso le creyeron. Antes de su nuevo trabajo, Mumler era joyero en Boston. Sin embargo, decidió dejar esa profesión después de conocer a una mujer llamada Hannah, que decía ser medium y poder comunicarse con los espíritus de sus familiares fallecidos. Mumler quedó fascinado por esto y se interesó por el ocultismo, intentando predecir el futuro. Un día, mientras estaba en casa experimentando con su nueva y costosa cámara, decidió combinar dos fotografías, una de su hermano fallecido y otra de él mismo. El resultado lo impresionó y comenzó a ganar dinero con ello. La gente creyó a Mumler y le pagaban buen dinero por retratos con fantasmas, mientras él se colaba en las casas de los clientes por la noche y robaba las fotografías necesarias. El éxito de Mumler llegó rápidamente. Después de hacer una fortuna, se mudó a Nueva York, donde continuó con su trabajo. Sin embargo, sus ganancias no le sentaron bien a otro charlatán, showman, P.T. Barnum, quien demandó a Mumler, acusándolo de falsificar sus fotografías. Para demostrar lo contrario, Mumler presentó un retrato de sí mismo con el espíritu de Abraham Lincoln, quien, según él, lo había visitado. Sorprendentemente, la foto pasó la inspección y fue declarada auténtica. El tribunal desestimó el caso y Mumler quedó en libertad. A pesar de esta victoria,
La situación, junto con varias exposiciones públicas de su fraude, afectaron gravemente la salud mental del fotógrafo y finalmente se volvió loco. El castillo de Tantallon es una fortaleza parcialmente en ruinas del siglo XIV, construida por William Douglas, conde de Douglas. Durante mucho tiempo, fue simplemente una atracción turística. Sin embargo, en mayo de 2008, después de que el turista Christopher Acheson capturara a una misteriosa figura con su cámara, Tantallon se convirtió en una vista popular para los entusiastas de lo paranormal. En la fotografía, vemos a un hombre mirando por una ventana vestido con lo que parece ser ropa antigua. Según Christopher, en el momento en que se tomó la foto, no había visto a nadie en la ventana. Solo tenía la intención de fotografiar ese lado del castillo. Se dio cuenta de la extraña figura solo cuando revisó sus fotos. Además, Christopher está seguro de que no había otras personas dentro de la estructura durante su visita. La inusual foto se sometió a varios análisis de expertos, todos los cuales confirmaron que no era falsa. Lo que es aún más sorprendente es que la foto de Christopher no es la única que captura un fantasma en el castillo de Tantallon. Otra imagen similar fue tomada en 1976 por una viajera llamada Grace Lamb, quien fotografió a su esposo y sus 2 hijas dentro del castillo. Al igual que Christopher, ella solo notó el fantasma al revisar las fotos. Sin embargo, en la foto de 1976 no vemos el espíritu de un hombre con cabeza de hombre, sino a una mujer vestida con un vestido rojo. ¿Quién sabe? Quizás este antiguo castillo sea realmente el hogar de fantasmas que tienen cuidado de no revelarse a los visitantes. El 27 de diciembre de 2015, Lisa Staggs, residente de Nueva Orleans, Luisiana, fotografió una luz extraña en la ventana de un centro médico abandonado cerca de su lugar de trabajo. Compartió la imagen en una de sus cuentas de redes sociales y en pocos días la foto se difundió por internet y los usuarios especularon sobre qué había capturado exactamente. Según Lisa, la luz le recordaba a las luces de los árboles de Navidad. Sin embargo, ciertamente no había ningún árbol ni nadie más en ese edificio. Por eso, los internautas bautizaron al objeto capturado por la mujer como el fantasma de Navidad. Lisa Staggs trabaja como enfermera en un hospital ubicado frente al centro médico abandonado. Ella explicó que el edificio está desierto desde 2005, cuando fue gravemente dañado por el huracán Katrina, por lo que no había nadie dentro durante mucho tiempo. Lisa mostró la foto a sus colegas y uno de ellos dijo que el brillo púrpura le recordaba a su hermano, que murió en ese centro médico en 2004. Por supuesto, es imposible decir con certeza que se trata del fantasma del hermano de su colega, ya que podría haber sido el espíritu de cualquier otra persona, o tal vez no sea un fantasma en absoluto. Lamentablemente, la verdadera causa del extraño brillo sigue siendo un misterio. En las películas de terror, es común ver a personas notar reflejos distorsionados en los espejos o detectar fantasmas en las fotos reveladas. Una situación similar les ocurrió a los autores de esta imagen. A primera vista, no hay nada extraño en la foto. Vemos a una pareja casada que decidió tomarse un selfie, pero si miras con atención, algo parece extraño. El hombre y la mujer miran a la cámara de pie frente a una puerta de cristal. En el reflejo, podemos ver que el hombre está de espaldas a la puerta, por lo que no vemos su rostro allí. Sin embargo, el rostro de la mujer girado hacia la cámara se ve de alguna manera en el reflejo. Si hubiera estado de cara a la puerta de cristal en el momento de la toma, este reflejo tendría sentido, pero estaba mirando a la cámara, así que, ¿cómo podría aparecer su rostro en el reflejo? Esta fotografía provocó mucho debate. Algunas personas piensan que es un engaño, mientras que otras creen que podría haber sucedido debido a peculiaridades técnicas de la cámara. Los autores de la fotografía afirman que en el momento de la toma, ambos estaban mirando directamente a la cámara y la imagen fue tomada con un teléfono inteligente con una sola pulsación del botón, sin ninguna edición en el software de fotografía. Por lo tanto, ¿cómo apareció este extraño reflejo en la toma? Sigue siendo un misterio. Marte sigue sorprendiendo a los científicos, revelando gradualmente más y más de sus secretos. En 2004, investigadores de la NASA, utilizando el rover Opportunity, descubrieron cientos de pequeñas esferas azules inusuales que se parecían a los arándanos. El descubrimiento se realizó en la meseta Meridiani. En estas fotografías únicas se puede ver cómo son estas esferas marcianas. Tan pronto como las esferas fueron traídas a la Tierra, los científicos comenzaron a estudiarlas. Un análisis de su composición mostró que están formadas por hematita, un mineral de hierro. Las esferas estaban esparcidas caóticamente por la meseta y también fueron encontradas en el suelo marciano. A los científicos les encantaría responder a la pregunta de cómo se formaron, pero desafortunadamente, por ahora solo tienen unas pocas teorías. Lo más probable es que las esferas se formaran de manera similar a cómo se forman los guijarros en la Tierra, lo que significa que su descubrimiento podría demostrar que había agua
agua en Marte y por lo tanto, potencialmente vida. Según otra teoría, las esferas podrían no ser más que fragmentos de meteorito. Los científicos continúan investigando el misterio de las esferas marcianas y tal vez pronto sepamos si hubo vida en el planeta rojo o no. Creo que a muchos de ustedes esta foto les parecerá bastante espeluznante. Al mirar al niño capturado en ella, uno podría pensar que no está vivo, ya que se parece a un fantasma. De hecho, el fotógrafo afirmó que efectivamente logró capturar un fantasma. Esta fotografía fue tomada en 1976 en una casa donde 2 años antes tuvo lugar un horrible asesinato en masa que conmocionó a los residentes de la pequeña ciudad de Amityville, Nueva York. En la noche del 13 de noviembre de 1974, un joven llamado Ronald Joseph DeFeo entró corriendo al bar de Henry. Era hijo de un exitoso hombre de negocios. Les dijo a los hombres que había ocurrido una tragedia en su casa y que toda su familia, incluidos su padre, su madre y 4 hermanos, habían sido asesinados en sus camas. Naturalmente, la policía llegó al lugar. Después de inspeccionar la casa y la escena del crimen, arrestaron a Ronald Joseph DeFeo. Como parecía sospechoso que él fuera el único que sobrevivió a los asesinatos, el joven confesó rápidamente y les dijo a los detectives que cometió los atroces asesinatos siguiendo las órdenes de voces en su cabeza. Poco después del crimen, los vecinos de DeFeo comenzaron a informar sobre sucesos extraños en la casa, incluida la aparición de un niño que se parecía al hermano de 13 años del hombre arrestado. 2 años después, el fotógrafo profesional Jim Campbell, junto con los investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren, decidieron investigar la casa de los DeFeo en busca de señales de fantasmas. Instalaron varias cámaras infrarrojas por toda la casa. Finalmente, lograron capturar una foto que mostraba el fantasma de un adolescente. Esta fotografía, por supuesto, ha sido muy criticada, pero quién sabe, tal vez el espíritu del chico de 13 años, cuya vida fue arrebatada por su propio hermano mayor, aún reside en la casa. Las fotografías que ves en tus pantallas fueron tomadas en 1988 por un viajero suizo llamado Gregor Spory. Estaba fascinado por el antiguo Egipto y le encantaba buscar los artefactos más asombrosos e inusuales. En 1988, Tom Raiders le habló de un hombre llamado Naguib, que poseía algo que intrigó mucho a Gregor. Después de viajar unos 100 kilómetros desde El Cairo, el viajero finalmente encontró al dueño del artefacto único. Para verlo, Spory tuvo que pagar una cierta cantidad, tras lo cual le mostraron un dedo peludo gigante que, según su dueño, pertenecía a un gigante. Spory quedó asombrado por su tamaño y calculó que el gigante al que pertenecía debía medir más de 5 metros de altura. Cuando Naguib le mostró a Gregor una imagen de rayos X del dedo, no quedaron dudas sobre la autenticidad del artefacto. El viajero ofreció grandes sumas de dinero por los restos, pero Naguib se negó a venderlos. En 2009, Gregor regresó a Egipto con la esperanza de comprar el dedo del gigante, pero desafortunadamente no pudo encontrar a su dueño. Esta fotografía captura el faro de San Agustín, ubicado en San Luis. Es un hito local en el estado de California. En particular, los lugareños creen que es un lugar donde residen fantasmas. La historia del faro se remonta al siglo XVII, cuando originalmente era una torre de vigilancia construida por los españoles. En 1773 se fortificó la torre y en 1824 se instaló en su lugar un faro. Tras varias reconstrucciones más, alcanzó los 50 metros de altura. Durante mucho tiempo, hasta los años 60, los fareros y sus familias vivieron en el interior del faro. Por ello, no es de extrañar que algunos crean que en la estructura pueden habitar fantasmas. Los vecinos del lugar cuentan que a veces ven en el balcón del faro 3 pequeñas siluetas que parecen niños. Quienes han estado dentro del edificio han notado algunos sucesos extraños, como objetos que se mueven solos. Según la leyenda que explica la presencia de estos fantasmas, pertenecen a niños que sufrieron un trágico accidente en el verano de 1873. 4 hijos del farero, junto con una niña de 10 años, estaban jugando con un carro de suministros. Los niños se subieron al carro, que de repente se cayó al agua. Los niños quedaron atrapados en las frías aguas del Atlántico. El farero vio lo que había sucedido y corrió a ayudar, pero solo logró salvar a 2 de los 5 niños. Desde entonces, la gente ha compartido historias de fantasmas de niños que aparecen alrededor del faro y dentro de él. Esta fotografía fue tomada el 13 de enero de 2012. Muestra a un grupo de amigos posando para una divertida foto grupal. Quizás te preguntes qué tiene de extraño, pero te sugiero que mires más de cerca, en particular las manos de estos adolescentes. ¿Cuántas manos ves? Creo que los más observadores habrán notado que una mano con el pulgar levantado claramente no pertenece a nadie.
Echemos otro vistazo a la imagen. El niño de la camisa blanca está haciendo un gesto con una mano mientras que su otra mano está abajo. El niño de la camisa gris tiene una mano sobre el hombro de su amigo y la otra mano abajo. El tercer niño, que no tiene camisa, tiene ambas manos sobre los hombros de su amigo y está haciendo un gesto de mecedora. Finalmente, el niño de la camisa negra está haciendo un gesto con una mano y su otra mano está abajo. Entonces, ¿de quién es la novena mano? Los usuarios debatieron esto durante mucho tiempo. Algunos creyeron que una quinta persona se escondía detrás de los amigos, mientras que otros vieron algo místico en la fotografía. Sin embargo, el misterio de esta imagen sigue sin resolverse. La historia del hombre de Somerton podría ser un excelente argumento de película, ya que ningún detective o policía ha logrado averiguar qué sucedió realmente. El 1 de diciembre de 1948 se encontró el cuerpo de un hombre en la playa de Somerton, en el sur de Australia. El hombre parecía tener unos 40 años. Junto a su cuerpo había un cigarrillo apagado y en sus bolsillos había un billete de tren, chicles y un paquete de cigarrillos. Los zapatos del hombre estaban meticulosamente lustrados, lo que podría indicar que no murió en la playa. Además, en el bolsillo de su pantalón se encontró un trozo de papel del libro Rubaiyat de Omar Khayyam, con las palabras Tamam Shud, que se pueden traducir como terminado o finalizado. El cuerpo del hombre fue enviado a los patólogos para determinar la causa de la muerte. No se encontró alcohol ni otras sustancias en su sangre, pero la autopsia reveló graves daños en los riñones y el hígado que podrían haber sido causados por envenenamiento, aunque el hombre no tenía signos de vómitos, que deberían haber ocurrido en estos casos. La policía comenzó a buscar el libro del que se había arrancado el fragmento con la inscripción. Sorprendentemente, el libro fue encontrado. Un vecino de la zona se puso en contacto con la policía diciendo que unas semanas antes de que se encontrara el cuerpo, había descubierto un libro extraño en el asiento trasero de su coche, aparentemente tirado por la ventanilla abierta mientras estaba en Glenelg, la ciudad donde el hombre fallecido había viajado antes de su muerte. Además de las páginas que faltaban, se encontraron algunas palabras encriptadas en la primera página del libro. Muchos criptólogos intentaron descifrarlas, pero nadie fue capaz de encontrar una clave o entender el mensaje. En la última página del libro había un número de teléfono. Cuando la policía llamó, descubrió que pertenecía a una enfermera que vivía no muy lejos de donde se encontró el cuerpo del hombre. Durante el interrogatorio dijo que nunca había visto a este hombre, pero reconoció el libro de Omar Khayyam que había regalado al teniente Alfred Boxall. El teniente pudo mostrar el libro, pero estaba intacto y no faltaban páginas. Cuanto más profundizaba la investigación, más complicado se volvía el caso. La identidad del hombre fallecido nunca fue establecida. Es probable que haya sido asesinado, pero el crimen fue cuidadosamente planeado. Hasta el día de hoy el caso sigue sin resolverse. En 1975, la familia Berthelot presenció un fenómeno místico en la iglesia de St. Mary's, ubicada en Worstead, Norfolk, Inglaterra. Ese día, Diana, su esposo Peter y su hijo de 12 años visitaron la iglesia. Diana solía pasar largas horas en las iglesias rezando, y en esta ocasión hizo lo mismo. Mientras rezaba en silencio, su esposo Peter decidió tomarle una fotografía. En ese momento no ocurrió nada inusual, pero cuando los Berthelot revelaron la fotografía, quedaron atónitos de horror. En la imagen vieron una sombra blanca sentada detrás de Diana. A juzgar por el contorno de la figura, parecía ser una mujer con ropa antigua y un pequeño sombrero. Al año siguiente, Diana y Peter regresaron a la iglesia y preguntaron a los lugareños si habían notado algo extraño o místico. Para su sorpresa, el sacerdote les contó una leyenda sobre la Dama Blanca, también conocida como la curandera. Según la leyenda, este fantasma aparece solo cuando una persona enferma está rezando en la iglesia. Diana recordó entonces que había estado muy enferma el año anterior y después de visitar la iglesia, comenzó a sentirse mucho mejor y finalmente se recuperó por completo. A primera vista, esta foto parece bastante común. Muestra a una pareja feliz y sus hijos adultos. Sin embargo, la historia que les sucedió a estas personas conmocionó a toda Australia. Mark y Jacob Trump eran granjeros normales que llevaban mucho tiempo casados y criaron a 3, Rihanna, Ella y Mitchell. El 29 de agosto de 2016, toda la familia abandonó repentinamente su casa a toda prisa y desapareció. Al examinar su casa, se descubrió que ninguno de los Trump se había llevado sus documentos o tarjetas bancarias. Sus teléfonos móviles también estaban abandonados y apagados. Los detalles de este incidente se descubrieron
salieron solo gracias al relato de una de las hijas de los Trump, Rihanna. Resulta que el cabeza de familia, Mark, les dijo a sus hijos que alguien los estaba siguiendo, por lo que necesitaban abandonar la granja de inmediato. El 29 de agosto, a primera hora de la mañana, condujeron el coche de Ella hasta Bathurst, situada a 800 kilómetros de su casa. Mark les había ordenado que dejaran atrás todos los documentos y teléfonos para evitar ser rastreados. Sin embargo, Mitchell sí se llevó su teléfono, pero en el camino, Mark le obligó a tirarlo. Debido a esto, Mitchell decidió escapar de la familia y volver a casa. Después de llegar a Bathurst, los Trump se dirigieron a las cuevas de Jenny Lynn. Fue allí donde Ella y Rihanna decidieron huir de sus padres paranoicos. Las chicas robaron un coche y condujeron hasta Goulburn, donde denunciaron la desaparición de sus padres. Rihanna condujo luego a casa, donde la encontró la policía. Ese mismo día, Mitchell también regresó a la granja, mientras que Ella fue encontrada el 31 de agosto en estado de desorientación en el coche de un desconocido. El 1 de septiembre, Jacoba fue encontrada vagando por la ciudad de Jazz. El cabeza de familia, Mark, fue descubierto el 3 de septiembre cerca del aeropuerto de Wangaratta. Todos los miembros de la familia fueron llevados de vuelta a casa. Pero, ¿qué provocó esta extraña desaparición? A Mark y Jacoba les diagnosticaron una psicosis compartida. Folia du ambos creían que los perseguían. Tras someterse a psicoterapia, la pareja se recuperó y volvió a dedicarse a la agricultura. Sin embargo, la razón por la que sus hijos participaron en la huida de perseguidores imaginarios sigue siendo un misterio. En 2019, algo muy inusual le ocurrió a Jennifer Hodge, de 57 años, residente de Atlanta, Georgia. Una noche, mientras se relajaba en su dormitorio y miraba la televisión después del trabajo, las cámaras de seguridad instaladas en su casa detectaron movimiento en la cocina. Jennifer decidió comprobar qué estaba pasando. Al mirar el monitor, vio una figura semitransparente en la cocina. Al observar más de cerca, se dio cuenta de que probablemente se trataba de un fantasma. Jennifer notó que este espíritu se parecía mucho a su hijo Robbie, que había fallecido trágicamente a la edad de 23 años en 2007. La mujer no podía creer lo que veía y se apresuró a ir al dormitorio de su hija para poder bajar juntas a la cocina. Desafortunadamente, cuando llegaron allí, el fantasma había desaparecido. Según Jennifer, no se asustó en absoluto cuando vio al fantasma. De hecho, estaba feliz porque significaba que su hijo, a pesar de su muerte, seguía intentando permanecer cerca de su familia. En esta fotografía, vemos a las hermanas Pollock, cuyo nacimiento, según sus padres, es una prueba única de la reencarnación. La historia comenzó en 1957, cuando las hijas de los Pollock, Jacqueline y Joanna, murieron en un accidente de coche mientras caminaban hacia la iglesia con amigos. Algún tiempo después de esta tragedia, la señorita Pollock volvió a quedar embarazada y el 4 de octubre de 1958 dio a luz a dos niñas gemelas llamadas Gillian y Jennifer. A medida que las hijas crecieron, los Pollock comenzaron a notar que las niñas parecían saber cosas que simplemente no podían saber. Por ejemplo, pedían juguetes que habían pertenecido a sus hermanas fallecidas, aunque nunca habían oído hablar de ellos. También tenían un miedo terrible a los coches y entraban en pánico al verlos. Además, Jennifer tenía la misma marca de nacimiento que Jacqueline y un lunar en la frente en el lugar exacto donde Jacqueline tenía una cicatriz de una caída. Todo esto llevó a que una de las hijas fallecidas de Pollock se hubiera reencarnado en las niñas gemelas. Esta historia atrajo la atención tanto de los investigadores paranormales como de los psiquiatras. El psiquiatra canadiense-estadounidense Ian Stevenson estudió el fenómeno de estas niñas en detalle y encontró mucha evidencia que apoyaba la idea de que las gemelas Pollock eran un ejemplo de reencarnación, así como varios casos similares. Sin embargo, la mayoría de la gente descartó la historia como un engaño y con el tiempo, el fenómeno de las hermanas Pollock quedó en el olvido. Eso es todo por ahora. Si te gustó este video, no olvides darle un me gusta, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones. Tu participación es la mejor recompensa para mí. Gracias por ver el video. Nos vemos pronto. Y no lo olviden, nosotros somos lo nunca contado.